Lo sé perfectamente. Ha pasado 35 días de la última actualización de Sasuke en XD. Y la verdad, no tengo excusa. No me sentía bien para estar escribiendo. Estuve enfermo un par de días, la verdad. Aún lo sigo, no puedo decir de qué exactamente, pero el chiste es que entre una cosa, otra, el trabajo y los parciales últimos de la universidad, o sea, ya salí afortunadamente, reprobé nada más dos, soy un ejemplo a seguir, no es cierto, pero reprobé dos. Finalmente hoy les traigo un nuevo capítulo de Sasuke en XD. Y me alegra anunciar que el siguiente capítulo es el final del arco 2. Si no me equivoco, si en dado caso no llega a ser, faltan dos capítulos para el final del arco 2. Trataré de acabar el arco 2 este mes. Sí, ya lo dije el anterior mes, pero surgieron cosas, como ya lo comenté, me enfermé y otras cosillas. Pero aquí está el capítulo. Cosas que decir del capítulo antes de que lo empiecen. Realmente, creo que lo mejor del capítulo es la pelea que hice. Nada que decir, me quedó muy bien, según yo. Y otra cosa que espero comenten, porque obviamente vengo regresando de un lapso de un mes, traigo un nuevo capítulo y ya estamos en los últimos capítulos del arco 2. Sí, ha pasado mucho tiempo y lo sé, lo entiendo. Tampoco he subido video al canal, solamente Emperador Dragón. Pero como ya lo dije, tengo un canal secundario llamado Black Wolf. El link lo voy a dejar en el comentario fijado para que se suscriban, donde estoy recibiendo teorías. Y cuando termine de subir a todos, pues literalmente nuevos fanfics. Así que dicho eso, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchos están esperando y otros no tanto, pero bueno. Recuerden comentar para animarme, porque esa es otra. No he visto mucho apoyo en estos capítulos, son los siguientes 3 personas. Y quieran o no, eso me deprime a escribir porque siento que ya no les soporta la teoría. Pero bueno, dicho eso, finalmente termina el capítulo y aquí está para su disfrute. Dije que lo iba a subir la semana pasada, pero bueno, sí, hace 2 semanas, pero no pude. En esas 2 semanas ya tengo el capítulo, me faltaban 2 escenas y les terminé finalmente. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Mucho prueba y error, pero finalmente terminé el capítulo. Ahora sí, comencemos. Arco segundo. Pilares del futuro. Capítulo 26. Peligro. 30 de octubre del 2011. Ciudad de Cuyo. Sona Citri estaba nerviosa. No, esa no era la palabra que ella estaba buscando. Ella estaba aterrada, mucho más de lo que alguna vez creyó estarlo en su vida. Un par de minutos atrás, se había encontrado en este claro vacío a las afueras de la ciudad de Kuo, entrenando una habilidad que había estado desarrollando en los últimos meses. Todo había sido como de costumbre. Un entrenamiento tranquilo y relajado, en un ambiente armonioso al que se había acostumbrado cuando practicaba con su línea de sangre. Un momento para relajarse y practicar con su poder, y de un momento a otro, ese panorama había sido roto, cuando sintió como su cuerpo se congeló de repente. Una inmensa presión había sido depositada sobre sus hombros, lo que provocó que ella se arrodillara, al mismo tiempo que su respiración se empezó a entrecortar con un aliento hélido. ¿Qué estaba pasando? Había sido lo primero que ella se preguntó, al no encontrar una explicación lógica para lo que le estaba pasando a su cuerpo. Por un momento, había pensado que era su culpa dado la habilidad que estaba entrenando. Sin embargo, después de 5 minutos que se sintieron como una eternidad, los ojos de Sona se abrieron con horror al ver en el horizonte una oleada de poder mágico azul, que parecía una ventisca furiosa extendiéndose en la distancia. Serafall. El pensamiento había llegado tan rápido, como la desaparición de la energía que pudo ver segundos atrás, lo que hizo que su confusión aumentara aún más. ¿Qué estaba pasando? Ella se volvió a preguntar mientras se ponía de pie. La presión que la había mantenido arrodillada se había esfumado, después de que la ola de energía azul desapareciera en la distancia. Sin embargo, cualquier indicio de una conjetura en su cabeza fue borrada por una ráfaga de poder que ella no pudo reconocer, expandiéndose con fuerza por la ciudad de Kuo en una fracción de segundo. El choque de la energía con su cuerpo, se había sentido como una oleada de viento de un torbellino, y Sona apenas pudo mantenerse de pie, mientras la oleada de fuerza se alejaba de ella. ¿Qué demonios está pasando en Kuo? Ella maldijo internamente mientras el miedo la empezaba a inundar. No. Tengo que calmarme. Alarmada y con su cabeza girando rápidamente, Sona no pudo vacilar más. Toda esta cadena de eventos la habían desconcertado, pero no se permitiría seguir en ese estado de confusión. Ella era Sona Citri, la demonio más inteligente de su generación, y no se permitiría caer presa de sus emociones. Acomodándose su cabello, Sona giró su rostro hacia el horizonte, por donde las energías se habían originado, y empezó a pensar. La primera oleada la había reconocido, ese era el poder de su hermana, por lo que la primera acción que hizo después de recuperar el control de su mente, fue intentar enlazar un círculo de comunicación con su hermana mayor.
uno tras otro, fueron apareciendo en su oreja, más cuando el 10º círculo de comunicación se destruyó nuevamente, Sona tuvo que pasar a la siguiente idea que pudo reunir. Estiró su mano hacia enfrente de ella y envió poder demoníaco hacia su palma, en un intento de invocar a su familiar. La respuesta que recibió después de haber hecho esto, fue la aparición de un pequeño conejo negro con gafas de bibliotecario que la miró con una expresión neutral. Señorita, ¿qué necesita? Es raro que usted me llame a estas horas de la noche, por lo que me parece prudente que tome la primera palabra. Acomodándose las gafas en una escena muy familiar para la presidenta del consejo estudiantil, Sona le dedicó una pequeña sonrisa antes de responder a su pregunta. Maxi, necesito que vayas con Tsubaki, quiero que ella reúna a todos los miembros de la nobleza en el salón del consejo inmediatamente. Infórmale que estoy declarando un código rojo y debemos estar listos ante una posible situación de alto riesgo. Ella dijo en un tono serio y el familiar solo pudo asentir en confirmación. Me encargaré de inmediato, señorita. Nos veremos después. Despidiéndose con una reverencia, Maxi desapareció en una luz morada dejando a su contratista sola en el lugar. Será mejor que yo también me ponga en marcha. Suspirando por lo bajo, Sona se dio media vuelta y empezó a caminar hacia la salida del bosque. Su familiar entregaría el mensaje, y sus miembros de nobleza estarían en donde los había mandado a llamar, por lo que lo normal sería dirigirse a su oficina y esperar su llegada. O al menos ese sería el procedimiento habitual en cualquier situación de alto riesgo, sin embargo, ese no sería el caso en esta ocasión. Su instinto le estaba diciendo que los fenómenos de esta noche no eran los únicos que ocurrirían. Algo mucho más grande se aproximaba a la ciudad. ¿El qué? Ciertamente no lo sabía, pero quería estar preparada. Fue con ese pensamiento que se estaba dirigiendo hacia su departamento. Una vez estuviera allí, cogería el regalo que Riser le había dado y después iría a activar las protecciones que había instalado en la casa de los padres de Issei. Tal vez su hijo no estuviera en la ciudad para protegerlos, pero ella se aseguraría de hacerlo en su lugar. Apretando su puño con firmeza, Sona estaba por desaparecer en círculo mágico de teletransporte. No obstante, ella fue detenida cuando un destello de llamas azules apareció a su espalda y la firma mágica de dos presencias apareció en sus sentidos. Sona, ayúdanos. La voz agotada de Riser entró en sus oídos seguida de un golpe fuerte, y Sona rápidamente se encontró dándose media vuelta, para encontrarse frente a frente con la figura ensangrentada de su maestro, sosteniendo a una mujer de opaco cabello azul. Riser. Sona gritó alarmada, y se apresuró hacia donde el hombre se acababa de derrumbar. Una vez llegó a su lado, no perdió el más mínimo tiempo y empezó a canalizar un hechizo sanador. No era tan hábil en la magia curativa, pero esperaba que su experiencia fuera suficiente para cerrar las heridas maltratadas que ya podía identificar. Su trabajo no sería perfecto, pero podría intervenir lo suficiente para que Akeno pudiera identificar sus heridas, y tratarlos en cuanto regresara al consejo estudiantil. Solo necesitaba hacer lo básico y su alfil se encargaría del resto. Y una vez Riser estuviera en condiciones de hablar, Sona se aseguraría de averiguar lo que estaba pasando. Entonces, déjame ver si entendí. Estás en una relación romántica con la heredera Sikri y tienes sentimientos por la hermana de tu mejor amiga. Bueno. Si lo pones de esa manera, sí suena un poco mal, ¿verdad? Frotándose el puente de la nariz, Bali tuvo que aguantar las ganas de reír que surgieron al escuchar el dilema moral que su amigo le acababa de contar. No era común que él quisiera reír, pero ciertamente nadie podría culparlo si en este momento soltara la carcajada que él estaba conteniendo. Bali, no te rías de mí, esto es malditamente serio. No sé con qué cara voy a ver a Sona en cuanto regrese a Kuyo. Ella me gusta, y estamos saliendo, pero no puedo ocultar el hecho de que la engañe con alguien más. Digo, tal vez se podría pasar por alto si solo hubiera sido algo de una vez. Pero eso no es así. Kuroka también me gusta y tengo sentimientos románticos hacia ella, no más de los que tengo por Sona, pero es un hecho firme que estoy enamorado de las dos y no sé qué hacer. Recostándose contra la barra ante la mirada del albino, Issei dejó fluir la frustración que estaba sintiendo. No solo eran sus problemas románticos los que lo estaban molestando, también estaba el hecho de lo que había intentado hacerle a su amigo, incluso aunque en ese momento hubiera sido engañado por su actuación. Lo siento. Sin que Bali lo hubiese esperado, el susurro de Issei fue captado por sus oídos y este se encontró levantando una ceja en completa confusión. ¿Por qué te estás disculpando? Yo no soy Sona. Esa disculpa deberías guardarla para ella. Burlándose en un tono suave, Bali miró atentamente la figura del castaño que se estaba levantando de la barra. No era idiota. Sabía que esa disculpa había sido dirigida hacia él.
Pero quería saber por qué Issei se estaba disculpando. No me guardaré nada, esta disculpa es para ti, amigo. Levantándose de su asiento, Issei se paró firmemente y bajó su cabeza en una reverencia. Perdóname por intentar matarte. Yo lo siento mucho. Bajando su postura nuevamente, Issei esperó pacientemente a que Bali respondiera a su disculpa. Mas cuando los segundos se convirtieron en minutos y no hubo ninguna respuesta por parte de su rival, Issei se volvió a incorporar, encontrándose con la mirada molesta que Bali le estaba dando. Bali, ¿por qué estás? Sin poder continuar con sus palabras, un puño fue mandado al estómago de Issei que lo hizo doblarse por el dolor. Bastardo, ¿por qué? Nuevamente y sin que Issei lo hubiese esperado. Bali lo agarró por el cuello de su camisa y lo estampó contra una pared. Una mirada a sus ojos reveló una profunda rabia que estaba naciendo desde el fondo de su ser. Escúchame bien, Issei, porque no me repetiré. No vuelvas a intentar disculparte por una estupidez como esa. El intentar matarme estaba justificado, creías que era un enemigo y estabas en todo tu derecho al acabar con mi existencia. Así que no te disculpes. Eres un dragón, tienes que tener orgullo. Tu poder fue más grande que el mío, por lo que una muerte ante tus manos hubiera sido un final digno para un dragón como yo. Por eso, quiero que tengas esto muy en cuenta. Nunca te disculpes ante un contrincante, si tú ganas y haces eso, es escupir al valor de un guerrero. ¿Lo entiendes? Apretando su agarre con más fuerza, Bali trató de que Issei entendiera la situación. No era común que él mostrara este tipo de emociones, pero su enfrentamiento contra Issei le había mostrado que su amigo aún no estaba listo para salir al mundo exterior. Issei aún era inexperto, inmaduro y estúpido en el mejor de los casos, pero no se podía negar que tenía un poder aterrador. Lo único que le faltaba era la mentalidad correcta y él estaba seguro de que podía ayudarlo a forjar una verdadera mentalidad que pudiera hacer frente a todo lo que este miserable mundo tenía para ofrecer. Lo entiendo. No lo volveré a hacer, así que podrías soltarme. Sonriendo ante la respuesta que el castaño le dio, Bali soltó su agarre sobre su amigo, y volvió a sentarse en el asiento que había estado ocupando. Me alegra que aún tengas esperanza. Así que ven a sentarte y hablemos de la razón principal por la que te traje aquí. Curioso por las palabras que Bali acababa de soltar, Issei se sentó a un lado de su amigo y esperó pacientemente a que Bali empezara a hablar. Creo que ya sabes que mi verdadero nombre es Bali Lucifer. Me imagino que ese bastardo te lo dijo, ¿no es así? Asintiendo con la cabeza en señal de confirmación, Bali siguió hablando, esta vez luciendo una mirada más cansada. Lo que probablemente no te dijo es la razón por la que no uso su nombre, y mucho menos el por qué lo odio tanto. Pasándose una mano por su pelo, los ojos de Bali se tornaron vacíos. Odio a ese bastardo porque me ha arrebatado a mis padres. Él asesinó y torturó a mi padre por haberse enamorado de una humana. Él me quitó a toda mi familia y me abandonó en un maldito bosque del infierno con la esperanza de que muriera lo más lejos posible de él. Odio a Rizevin Liban Lucifer y quiero matarlo. Quiero hacerlo sufrir. Quiero que su nombre sea borrado de su historia y no quede registro de él. Pero no puedo hacerlo solo. Él es mucho más fuerte que yo y Azazel no está dispuesto a ayudarme con mi venganza. Por eso, quiero que tú Yodo Issei me ayudes a matar a mi abuelo. Quiero que te conviertas en mi aliado y mi compañero en esta búsqueda de sangre que estoy liderando desde que soy un niño. Sé muy bien que tú no tienes motivos para ayudarme, mucho menos para querer involucrarte en este baño de sangre que muy probablemente será mi búsqueda. Pero aún así, te pido que consideres mi solicitud. No tengo a nadie más a quien acudir, y no estoy dispuesto a unirme a ninguna organización criminal, que muy probablemente solo me usará para sus fines, sin importarles mis propios deseos. Es por eso que te lo estoy pidiendo a ti. No lo hubiera hecho antes, pero en esa batalla que tú y yo tuvimos, vi tu poder, vi tu enorme potencial dormido dentro de ti. Y es por eso que te estoy pidiendo esta solicitud egoísta. Ayúdame a matar a mi abuelo, eres alguien en quien puedo confiar y a quien le daría a cuidar mi espalda. Juntos podemos tener una oportunidad de matar al bastardo si entrenamos y nos hacemos más fuertes. Después de todo, nosotros somos los dragones celestiales de esta generación, y aunque nunca antes se ha hecho, quiero que formemos un equipo. El equipo más fuerte jamás visto, conformado por los dragones destinados a matarse el uno al otro. Yo quiero que rompamos el ciclo de odio y en su lugar, dirijamos nuestro poder a la garganta de un enemigo en común. ¿Me ayudarás, amigo mío? Mirando directamente a su rival, Bali esperaba ver dos cosas en los ojos de su amigo. Una, la absoluta negativa a su propuesta. 2, una aceptación de cooperación. Sin embargo, nada de eso fue mostrado en Issei, y en su lugar una mirada llena de seriedad adornó las facciones de su amigo. Issei, tú,
Balí no pudo continuar hablando, ya que Issei le extendió su puño. ¿Qué significa eso? El albino preguntó confundido, e Issei simplemente se encogió de hombros. Simplemente choca el puño, lo entenderás una vez lo hagas. Confundido y sin idea de lo que su rival quería decir, Balí se encontró chocando su puño con su amigo y cuando lo hizo, un conjunto de pensamientos entraron en su cabeza, haciéndolo sonreír. No había necesidad de más palabras, Issei acababa de transmitir todo lo que necesitaba saber. Ciertamente no sabía cómo lo había hecho. O mucho menos cuando había aprendido una habilidad de ese tipo, pero realmente no le importó. Issei estaba dentro de sus planes y eso era lo único que importaba. Con su rival a su lado y con la promesa de una cooperación del dragón Gales, Balí solo podía ver un futuro en donde su venganza sería cumplida. Joder, mi cabeza me está matando. Maldiciendo por lo bajo. Los ojos de Riser se abrieron lentamente mientras empezaba a mirar alrededor. ¿Dónde estoy? Él se preguntó en voz alta y su pregunta fue recibida con una voz tranquila que vino desde una esquina de la habitación. Veo que has despertado. Pensé que te tomaría más tiempo, pero parece que Akeno hizo un buen trabajo. Volteando su mirada hacia donde había provenido la fuente de la voz, el rubio se encontró mirando un par de ojos morados que lo observaban con absoluta seriedad. Sona, ¿estamos en Kuo? El hombre volvió a preguntar y esta vez, la morena le dio una leve sonrisa. Lo estamos, pero ahora que has hecho tu pregunta te haré una propia. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes dos? Señalando hacia otro mueble, la vista de Riser siguió el dedo de su amiga y se encontró observando la figura inmóvil de su compañera exorcista. Zenobia. ¿Está ella bien? Lanzando nuevamente otra pregunta, Riser tuvo que luchar fuertemente, para mantener bajo control el miedo que lo estaba empezando a inundar por la respuesta que Sona le daría. Lo está, no sé cómo, pero ella sigue viva. Incluso Akeno se sorprendió cuando la estaba tratando. Las heridas que ella tenía iban mucho más allá de lo que cualquiera de nosotras dos habría tratado antes, y francamente con el tiempo que parecían tener, es un milagro en sí mismo que pudiera sobrevivir. Terminando sus palabras, Sona se empezó a acercar hacia Riser con una mirada tranquila y se arrodilló a su lado, mientras lo tomaba del hombro. Ahora Riser. Responde mi pregunta, ¿quién es ella y qué fue lo que les sucedió? Tragando saliva duramente, el rubio trató de buscar las mejores palabras para contestar a la pregunta que se le había sido lanzada. Sin embargo, no importaba que tanto pensara en una oración para decir, su boca no podía formular nada de lo que quería. Por lo que finalmente decidió soltar todo lo que quisiera decir. Fue el Cadre Cocabiel, él nos derrotó y destruyó la base de la iglesia protestante. Tal vez te enteraste, pero hubo una explosión en New York hace unas semanas. Los medios de comunicación dijeron que había sido una explosión de una fábrica. Eso, como ya imaginarás, no fue lo que en verdad sucedió. Guardando silencio nuevamente, Riser hizo una pausa y se preparó para soltar la bomba que estaba por decir. Cocabiel volvió a reforjar la Excalibur y con ella destruyó a todos sus enemigos. Probablemente yo y Zenobia hubiéramos estado entre las bajas de ese ataque. Si no hubiera sido por Dulio que nos ayudó a escapar. Espera. ¿Te refieres al Dulio el Joker de Miguel? Sona preguntó sorprendida y Riser simplemente asintió en confirmación. Ese mismo. Él y toda la Iglesia Católica éramos aliados en contra del frente contra Cocabiel, sin embargo, nosotros fallamos y ahora Cocabiel se dirige hacia acá. Terminando sus palabras, Riser se levantó y caminó hacia donde Zenobia se encontraba acostada. Le dio una mirada y se arrodilló a su lado, todo ante la vista de la heredera Citri. Siguiendo con tu otra pregunta, ella es Zenobia IV. Es la actual jefa del Vaticano, su puesto es el del Papa y al mismo tiempo, es la mejor guerrera después de Vasco que la Iglesia tenía para ofrecer. Levantándose del lado de la mujer. Riser empezó a caminar hacia la ventana de la oficina del consejo estudiantil, su mirada nunca abandonando el lugar en donde Zenobia estaba acostada. Sona, necesito que llames a Yubeyuna. Riser soltó repentinamente, y la ceja de Sona se arqueó con curiosidad. Riser, ¿no sería mejor llamar a tu nobleza? Digo, si vamos a luchar en contra de Cocabiel, necesitamos a todos los disponibles para este encuentro. ¿No sería mejor que? Sona. Con una voz firme y con completa seriedad, Riser interrumpió las palabras de su amiga, mientras su mirada se centraba directamente sobre sus ojos. Me estás malentendiendo. Solo quiero que llames a Yubeyuna, no traeré a mi nobleza a la ciudad de Kuo. Terminando sus palabras, Riser miró a la morena y Sona se sorprendió, por lo que pudo ver en los ojos de Riser. Antes, sus orbes habían estado llenos de júbilo y confianza en sí mismo, pero ahora, solo podía ver miedo y profundo temor inundando por completo la mente de Riser.
Sin comprender la situación y con la curiosidad llenando su mente, Sona no pudo evitar preguntar lo que quería saber. ¿Por qué solo quieres que llame a tu reina? Ella había dicho, y la respuesta que Riser le dio hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Porque volveré al inframundo y me alejaré lo más posible de la ciudad de Kuyo. Yo ya no voy a luchar. Soy incapaz de hacerlo, porque Kokabiel no solo me ha infligido heridas que casi me matan. Él hizo algo mucho más grave y probablemente irreparable. Él me quitó mi linaje. Él me quitó mi poder mágico. Sona. Yo ya no soy un demonio. Simplemente, soy un humano. Linelin. Serafal, ¿dónde estás? Necesito que vengas al inframundo inmediatamente, tenemos información sobre... Ignorar. Serafal escucha con atención, Sirchef está eufórico, él encontró, ignorar. Serafal, nosotros estamos. Necesito concentrarme, estos mensajes no me importan ahora. Bloqueo de dimensión. Con una simple palabra murmurada por lo bajo, la mujer conocida como Serafal Leviatán se encerró en una cúpula de energía que la aisló por completo del mundo exterior. En circunstancias normales ella nunca tomaría una decisión como esa, sin embargo, con la situación que se estaba desarrollando frente a ella, esta acción era la única que podía tomar, para asegurarse que la ciudad pudiera sobrevivir, si sus intentos de mantener el poder de Sasuke a raya fracasaran, y ella se encontrara sucumbiendo ante el agotamiento. Ese suceso hipotético, era por todos los medios algo que no debería suceder, considerando el poder que ella manejaba al ser una Mahou. No obstante, la rápida disminución de sus reservas mágicas en los últimos minutos había sido un indicativo del enorme poder que Uchiha Sasuke manejaba en su cuerpo. Nunca antes lo había cuestionado, y ni siquiera había tenido la oportunidad de considerar hasta dónde era el límite de su amado en comparación con su poder. Pensar en esto hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo, al recordar las hazañas que Sasuke había hecho en el pasado. Los recuerdos de la batalla que había tenido lugar en el inframundo golpearon con fuerza su mente, y un miedo latente la empezó a inundar. Si antes Sasuke había podido igualar el poder de un Mahou cuando era solo un humano, ¿qué tan fuerte se volvería cuando su transición a ángel caído se completara? Después de todo, era un hecho de conocimiento común que cuando un ángel caía, sufría un aumento de poder significativo. Por lo que cuando Sasuke se despertara y asimilara sus cambios físicos y espirituales, se convertiría en un verdadero monstruo capaz de destruir y abrumar incluso a los 4 Mahous. Ese simple pensamiento hizo que su mano brillara en color morado, el miedo a lo desconocido, gritándole en la parte posterior de su cabeza que tenía que acabar con la vida de Sasuke mientras aún estaba débil, se hacía más fuerte mientras miraba la forma atrapada del azabache en la cápsula de hielo que había formado. ¿Debería matarlo? La pregunta que se hizo resonó por la habitación, y Serafal se encontró abriendo sus ojos con incredulidad mientras su mente registraba lo que acababa de soltar. ¿Qué acababa de decir? ¿Cómo era posible que ella pensara en acabar con la vida de su amado tan pronto como reconoció su poder como una amenaza? ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué había pensado eso? Ella nunca diría algo así. Y si bien antes había tratado de matarlo, eso había sido por las circunstancias que estaba enfrentando. No simplemente porque lo consideraba una amenaza para el inframundo, y lo que su existencia podría significar para la figura de los Mahous. Figura de los Mahous. Cuando ella había empezado a considerar que los Mahous estaban directamente relacionados con el bienestar del inframundo, si bien ellos eran los líderes y las personas encargadas de proteger a sus ciudadanos, el inframundo por sí solo debería ser capaz de prosperar, incluso si los Mahous ya no se encontrarán en el poder. Por lo que la idea de querer matar a Sasuke por el simple hecho de ser una amenaza que los Mahous no podrían detener, era algo que ella no podía comenzar a entender. ¿Acaso ella estaba bajo la influencia de algún hechizo de control mental? No. Ella descartó rápidamente la idea, y miró nuevamente a la cápsula que contenía a Sasuke, la respuesta a su pregunta, brillando en su mente mientras recordaba los acontecimientos del día. Ningún hechizo de control mental podría funcionar en ella, simplemente su mentalidad se había estancado hasta tal punto que no pudo aceptar un futuro en el que los Mahous ya no fueran necesarios. ¿Acaso esta era la mentalidad que Falbiun había mencionado que estaba matando al inframundo? Ella se preguntó brevemente, y su rostro se oscureció. Si fuera ese el caso, ¿qué más cosas se habría podido perder por haberse cegado tanto en desempeñar su puesto? Mirando al cielo nocturno, Serafal dio un pequeño suspiro cansado, mientras se permitía soltar la frustración que estaba sintiendo. Primero se le había mostrado que su trabajo durante los últimos años no había servido para nada, y que el inframundo se estaba muriendo cada día más bajo el actual gobierno demoníaco.
Después, se había encontrado en una situación nada agradable con la persona que amaba, lo que de alguna manera había llevado a un conflicto entre ambos, que había terminado con la casi aniquilación de la ciudad que su hermana protegía. El día había sido nada menos que agradable y lo peor era que aún no había terminado. Dirigiendo su mirada hacia el lado oeste de la ciudad, Serafal no pudo ocultar una leve mueca de disgusto y frustración, al sentir la poderosa presencia que se acercaba a la ciudad. Ella conocía muy bien la firma de energía y ciertamente no le gustó lo que eso significaba. Cocabiel. Ella escupió el nombre con disgusto y su energía se empezó a desbordar. No puedo hacer nada. Apretando su puño con fuerza, Serafal se dijo a sí misma y envió sus emociones al fondo de su mente, haciendo retroceder su poder. En su situación actual, no podía permitirse gastar ni un poco de su magia, o la energía que estaba conteniendo de Sasuke escaparía de su control y destruiría la ciudad. Maldición, porque tenía que suceder esto ahora de todas las noches. Frunciendo el ceño nuevamente, Serafal tuvo que luchar con las ganas de ir y encontrar a su hermana. Cocabiel era peligroso, y si estaba viniendo a un territorio demoníaco controlado por una de las familias nobles del inframundo, ciertamente no podría planear nada bueno. Su deber como Mao y hermana mayor, dictaba que ella debía detenerlo y proteger a todas las personas en la ciudad. Sin embargo, eso era algo que ella ya estaba haciendo. Sasuke actualmente era una bomba de tiempo, que fácilmente podría matar a todos en la ciudad Kuo si no se manejaba con cuidado. Y eso requería que ella se quedara aquí y contuviera el poder que su cuerpo aún no podía asimilar. Cerrando sus ojos nuevamente, Serafal contempló sus opciones. Lo viera por donde quisiera, sus manos estaban atadas. Si dejaba a Sasuke solo, la ciudad sería destruida junto con todos sus habitantes mucho antes de que ella pudiera poner un pie fuera del edificio. Por otro lado, si se quedaba aquí existía la posibilidad de que Cocabiel hiciera un daño irreparable en la ciudad, que fácilmente podría terminar con la vida de su hermana menor y de toda su nobleza si decidían enfrentar al cadre Cocabiel. Ninguna de sus opciones era favorable ni fácil de elegir, pero con todo el dolor del mundo, ella tuvo que tomar una decisión. Elegiría la opción que tenía más posibilidad de llevar a un resultado favorable y esa era, confiar en que Sasuke despertaría antes de que Cocabiel llegara a la ciudad. Era la opción más dolorosa y angustiante que habría tomado en toda su vida, pero si era la que le daría la oportunidad por más minúscula que fuera, de que su hermana sobreviviera un poco de angustia y miedo sería un precio razonable que estaba dispuesta a pagar. Ella se sentaría y esperaría a que Sasuke pudiera despertar, y una vez él lo hubiese hecho, se dirigiría hacia Cocabiel y lo mataría de la manera más lenta y dolorosa que pudiera realizar. Sí, ese sería su castigo por obligarla a tomar tal decisión. Y ella disfrutaría cada momento de angustia y dolor que pudiera infligir en el cadre hasta que la luz se esfumara de sus ojos. Sona, ¿estás segura que quieres que acompañe a Riser al inframundo? ¿No preferirías que me quedara contigo en la lucha que está por venir? Tsubaki preguntó en un tono suave, mientras caminaba hacia su rey. Estoy segura. Riser necesita llegar a salvo con su familia, sé que su nobleza es fuerte, pero me sentiría más cómoda si alguien en quien confío se queda con él. Sona, entiendo eso pero... No, Tsubaki, no lo entiendes, y no quiero ninguna objeción con esta misión. Tu objetivo en este momento es llevar a Riser al inframundo, y reunir a su nobleza para después dirigirse a la cámara del Consejo Demoníaco e informar de todo esto. No te pediría que me dejaras en cualquier otra situación, sin embargo, con lo que está a punto de suceder en la ciudad, y con las comunicaciones con el infierno cortadas por alguna magia que no podemos detectar, no tengo otra opción. ¿Me entiendes? Sona terminó de decir, esperando que su reina pudiera entender su situación, sin embargo, Tsubaki dio nuevamente a conocer su opinión sobre su decisión. Yo entiendo, Sona. Pero quisiera quedarme aquí contigo. Mi deber como tu reina es protegerte sin importar la situación que enfrentemos. Tsubaki ya. Lo sé, Sona. Sé que has tomado una decisión y como tu sierva estoy obligada a obedecer. Dile a Riser que lo estaré esperando fuera de la academia para irnos al inframundo. Dando media vuelta, Tsubaki empezó a alejarse de su rey, una mirada llena de preocupación adornando su rostro. Verla de esa manera provocó un sentimiento de culpa en el pecho de Sona, pero no podía darse el lujo de sucumbir a sus sentimientos, así que tan pronto como llegó a su pecho, ella lo aplastó. Ya había tomado una decisión, y no cambiaría de parecer aunque eso significara alejar a su mejor amiga. Cuídate mucho, Tsubaki. Ella dijo en un susurro y Tsubaki se giró levemente, para darle una sonrisa triste. Igual tú, Sona. Sin más palabras que decir. Ella cerró la puerta de la sala del consejo estudiantil, dejando en completa soledad a la heredera Citri que suspiró con cansancio tan pronto como ésta se cerró.
Estoy agotada. Llevándose las manos hacia su rostro, la joven demonio empezó a meditar sobre los hechos recientes, y los que estos significarían en la próxima hora. Riser había compartido un hecho impactante que la seguía perturbando más de lo que alguna vez pensó que lo habría hecho. Su mentor, su amigo. Se había convertido en un humano. Ya no tenía sus poderes de linaje. Tampoco podía usar magia. Lo único que le quedaba era su vitalidad. Más allá de eso, Riser ahora era simplemente un humano común y eso fue algo que la desconcertó. Normalmente cuando un humano moría, su alma era dirigida hacia el cielo, en donde viviría por el resto de la eternidad a menos que quisiera reencarnar. Sin embargo, este concepto no aplicaba para los de su raza. Después de todo, un demonio era todo lo reverso a un humano. Podían ser similares en apariencia, pero ellos estaban marcados con una mancha distintiva en su alma, que los dotaba de las habilidades que su raza ejercía, al igual que les brindaba su poder. Era por esta razón que cuando un demonio moría, su cuerpo se destruía en pedazos de luz, y dejaba de existir, al no poder entrar al reino que estaba destinado a contener un alma sana, que ellos mismos ya no tenían. Sin embargo, aun con todo esto ya claro y establecido a lo largo de toda la historia demoníaca, Riser Phoenix ya no tenía esa mancha que lo convertía en un demonio. En su lugar, su alma estaba completa, no estaba manchada con la firma de energía que todos los demonios contenían, y francamente, ella no podía comenzar a entender cómo eso era posible, y lo que eso significaría para su amigo en los años por venir. Sona, estoy listo para irme. Como si el solo pensamiento de su nombre lo hubiese llamado, Riser Phoenix entró por la puerta de la habitación llevando un maletín en sus manos. ¿Eso es lo que fuiste a buscar? Ella le preguntó con una ceja levantada, tratando de actuar de una manera casual, ignorando por completo el hilo de pensamientos que había estado teniendo. Efectivamente. No podía irme sin entregarte esto para que se lo des a Zenobia en caso de que despierte antes de la batalla que piensas librar. Quisiera llevarla conmigo. Pero sé muy bien qué clase de persona es, y si se despertara y descubriera que por mi culpa no tuvo la oportunidad de ayudar en una batalla en contra de Cocabiel, eso sería algo que no quisiera experimentar. Depositando el maletín sobre el escritorio, Riser se lo pasó a la morena. ¿Estás seguro de que no deberíamos tratar de contactar al Vaticano? Tal vez si lo hiciéramos podríamos tener una oportunidad de luchar contra Cocabiel. Ella preguntó tan pronto como puso las manos sobre el maletín, y Riser simplemente la miró derrotado. No podemos, Sona. El Vaticano y todas las iglesias afiliadas han entrado en un estado de cuarentena. Cualquier comunicación con ellos ha sido cortada al igual que los canales de teletransporte. En mi camino aquí traté de encontrar asilo en varias iglesias y todas ellas tenían barreras que no me permitían acercarme. Afortunadamente, encontré personas que estuvieron dispuestas a ayudarme a mantenerme con vida, y a curar la mayor parte del daño que nuestros cuerpos tenían por el conflicto contra Cocabiel. Riser terminó de decir, y un semblante de duda apareció en la cara de Sona. Espera. Entonces. Si hubo personas que te ayudaron a sobrevivir después de que escapaste de Nueva York. ¿Por qué tu cuerpo y el de Zenobia estaban llenos de heridas cuando llegaron acá? Lanzando su pregunta en un tono curioso y preocupado, Sona observó tranquilamente el cuerpo de Riser. Si no lo hubiese estado haciendo, se habría perdido el escalofrío que este dio cuando lanzó su pregunta. Sona, prefiero no hablar de eso. Pero si te sirve de algo, los seguidores de Cocabiel no fueron los únicos que nos estuvieron persiguiendo. Hay cosas allá afuera que buscan la sangre de lo sobrenatural. Y aprovecharán cualquier oportunidad de debilidad para hacerse con nuestra especie. Es por esa razón que Dulio no llegó con nosotros. Él se quedó detrás y nos dio la oportunidad de sobrevivir. No me malentiendas. No digo que esté muerto. Pero si no fuera porque se quedó de señuelo, yo y Zenobia no hubiésemos llegado aquí. Mirando hacia el suelo con una mirada furiosa, Riser tuvo que apretar sus puños para controlar su enojo. Él se sentía impotente con todo lo que había pasado. Pero sabía que ahora no era el momento de ser infantil, él tenía una misión que cumplir. Regresar al inframundo para escapar de Cocabiel había sido solamente una excusa que estaba usando para volver a su hogar. Una vez él estuviera en el infierno, él podría informar a su líder sobre la situación que estaba a punto de suceder en la ciudad, e informarle sobre la Brigada Caos, y los planes que ellos tenían. Dando un suspiro cansado, Riser recuperó la compostura y extendió su mano hacia su amiga. Una parte de él quería quedarse y luchar a su lado, pero entendía que su presencia solamente sería un estorbo. Él haría más bien trayendo a su organización a la batalla y contaba con que sus acciones salvarían la ciudad del inminente ataque de Cocabiel. No mueras, Sona. Él le dijo con una mirada melancólica, mientras la chica correspondía a su apretón.
No tengo intenciones de hacerlo, Riser, aún tengo muchas metas por cumplir. Sonriendo ante su respuesta, Riser soltó la mano de la morena y se dio media vuelta. Se detuvo un momento y vio la figura dormida de su compañera de batalla, Zenobia IV, y le dedicó una pequeña sonrisa. No había conocido a la chica durante tanto tiempo. Pero la había llegado a respetar. Y fue por esa razón que él la dejaría aquí. Hacerlo fue lo más difícil que pudo hacer. Él no quería que muriera. Ella aún tenía muchas cosas por las que vivir. Pero conocía los pensamientos y sentimientos de Zenobia, y por eso se iría y trataría de traer la ayuda necesaria, para poder salvar su vida y la de todos en la ciudad. Lo único que deseaba es que en su ausencia, ella no se despertara y permaneciera dormida hasta que todo hubiera terminado. Suspirando y dejando de lado los pensamientos sobre Zenobia, Riser volvió su atención hacia Sona. Me retiro, Sona, espero tengas suerte en tu batalla. Despidiéndose con una leve sonrisa. Riser retomó su caminar y salió por la puerta de la habitación, la voz de Sona despidiéndolo detrás de él e indicándole el lugar donde su reina lo estaría esperando. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, y ahora era el momento de regresar a su hogar. Lin. Despierta, tienes que despertar, Zenobia. No puedes seguir durmiendo. Tienes que levantarte y luchar. Lo prometiste. Zenobia. Naruto, abriendo sus ojos de golpe. Zenobia IV se despertó sobresaltada, la voz de su amigo y compañero fresca en su mente, mientras los recuerdos de la última batalla volvían a su cabeza. No. No puede ser, Naruto, yo. Perdí. Temblando incontrolablemente. Los brazos de la niña se envolvieron sobre su pecho y enterró su cabeza sobre sus piernas, mientras una sensación de mareo y miedo la empezó a invadir. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba muerta? Esta y muchas más preguntas empezaron a inundar su mente, y solo fue el suave sonido de una voz comprensiva lo que le hizo poder levantar su rostro. ¿Estás bien? Una chica vestida con un uniforme que parecía pertenecer a una estudiante de preparatoria le preguntó desde la puerta, por donde parecía que estaba a punto de salir. ¿Quién eres tú? Zenobia preguntó en un susurro, su voz entrecortada no pudiendo levantarla más, por todo lo que estaba sintiendo. Soy Sona, la heredera del clan Citri, Riser te trajo aquí. Con la respuesta dada y la mención de un nombre conocido, Zenobia tuvo el coraje suficiente para poder alzar la voz. ¿Dónde es aquí? ¿Y dónde está Riser? Guardando silencio por unos momentos. Sona consideró la respuesta que debía dar en esta situación. Claramente, la chica estaba afectada por las cosas que habían sucedido, y las heridas que había tenido en el cuerpo aún estaban frescas y su incapacidad para moverse con fluidez era una señal. Estás en la ciudad de Kuo, Riser te trajo aquí hace una hora. En cuanto a tu otra pregunta. Riser volvió al inframundo. Dejó ese maletín para ti en caso de que te despertarás antes de la batalla. Sona explicó tranquilamente, y observó con detalle cómo la mujer de cabello azul trató de ponerse de pie. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No tengo la fuerza para levantarme. Zenobia cuestionó con una mirada alarmada, y fue en ese momento que Sona decidió que trataría esta situación con más detalle, de lo que había pensado que lo haría. Cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia el escritorio, en donde el maletín había estado detenido, y se lo entregó a la chica, asegurándose de lucir lo más calmada que pudo. Gracias. Aceptando el maletín con relativa dificultad, Zenobia lo tomó con ambas manos y lo abrió para que su contenido pudiera ser observado por ambas chicas en el lugar. Eso es. Una espada. Zenobia terminó de decir y puso su mano en la nota que estaba al lado de la espada en el maletín. La tomó con cuidado y empezó a leer el contenido de la carta, todo ante la mirada curiosa que Sona le estaba dando. Querida Zenobia, soy yo. Riser. Estoy escribiendo esto con la esperanza que no lo abras hasta después de la batalla que está por comenzar en la ciudad de Kuo. Quería traerte conmigo al inframundo para protegerte de lo que podría suceder allí, pero decidí no hacerlo, sabiendo que no aprobarías dicha acción. Por eso en su lugar preparé esto para ti. Es una Sacred Gear artificial proporcionada por uno de los miembros de Akatsuki. Su nombre es Raijin no Ken y espero que la uses en dado caso que decidas luchar en tu condición actual. Si estás leyendo esto, significa que te has despertado antes de que la batalla pudiera comenzar. Así que seré breve con lo que te quiero decir. Yo ya no soy un demonio, Kokabiel me hirió hasta tal punto en que me quitó mi propia existencia. Es por eso que he regresado al inframundo con la intención de buscar ayuda en mi líder. Si lo consigo, espero llegar a ti antes de que Kokabiel les pueda hacer algún daño más grave del que ya nos ha hecho. Yo perdí mi linaje y raza, y tú perdiste a tu mejor amigo y compañero.
Es por eso que para evitar que algo así le pueda suceder a más gente. Estoy tratando de traer ayuda. En caso de que falle, solo quiero que sepas que te respeto mocosa y espero que si las cosas se ponen mal, puedas escapar. Te lo dije antes, no. Tienes muchas cosas por vivir y lo sigo diciendo. Aprovecha tu vida y no la botes por una venganza. Cocabiel ya nos ha quitado mucho y no quiero que te haga más daño. Pero eso solo son mis pensamientos, aquí va lo que sé que necesitarás. Destruye al bastardo con esta espada que te he dado. Tal vez no sea tan buena como Durandal. Pero funciona para cortar al bastardo. Espero esto sea suficiente. Te deseo suerte en tu lucha, y no te olvides de apoyarte en tus aliados. Tal vez no me creas, pero Sona y su nobleza son alguien en quien puedes confiar para esta batalla. Dicho eso, espero que nos volvamos a ver. Riser fuera. Estúpido. Sonriendo cálidamente, Zenobia dirigió su atención hacia la mujer que había estado observándola durante su breve momento de debilidad. No había dicho nada más, desde que se había despertado y ahora que la carta de Riser la había devuelto a un estado calmado. Finalmente podía pensar en su situación actual. Ya no tenía a Naruto y ella seguía estando viva, algo que sabía que no debería ser posible. Cerró sus ojos por unos momentos y se apareció en su espacio mental. Todo parecía ser igual. Pero el cielo estaba partido y había chispas de negrura que querían consumir el lugar. Era casi como si el espacio estuviera desapareciendo lentamente, y eso solo podía significar una cosa. La mitad del alma que le faltaba había sido reemplazada con algo más. ¿El qué? Ciertamente no lo sabía. Pero no estaba destinado a durar. Naruto podría haberse ido. Pero había dejado algo atrás para que ella pudiera sobrevivir. No sabía hasta qué altura su cuerpo había sido dañado, pero su amigo le había salvado la vida al dejar cualquiera que fuera la cosa en su alma, lo que le había permitido seguir viviendo. La pregunta ahora era qué haría con el tiempo que Naruto le había comprado. No era tonta. Sabía que su amigo le había dado un par de años más. Si se concentraba lo suficiente, podía sentir la energía residual de Naruto desapareciendo gradualmente de su cuerpo, lo que inevitablemente llevaría a su muerte una vez que ésta se agotara. Lo que significaría que si usaba su poder y exigía su cuerpo a un combate, esos años que tendría por delante sin usar su poder, fácilmente se reducirían a un par de horas o minutos, según la cantidad que quisiera quemar. Así que, ¿qué es lo que ella haría? No pudo evitar preguntarse mientras recordaba las promesas que había hecho a sus seres queridos, junto a los momentos que había compartido con su amigo. Los recuerdos pasaron uno tras otro y ella supo de inmediato que la respuesta estaba frente a ella. Podía ser una respuesta estúpida, pero no le importaba. Ella había prometido una cosa y estaba dispuesta a quemar cada onza de vida que ella tuviera en su cuerpo para derrotar a Cocabiel. Sin embargo, esta vez no lo haría sola. No era tan fuerte como antes y no podría derrotarlo por sí misma, por lo que necesitaría ayuda. Y por los ojos que esta chica al lado de ella le estaba dando, estaba claro que ella tenía un plan. ¿Cuál es el plan? Ella soltó repentinamente y Sona no pudo ocultar la sorpresa que brilló en sus ojos. ¿Acaso piensas luchar contra Cocabiel aún cuando sigues herida? Sona cuestionó francamente asombrada por la determinación que podía ver brillar en los ojos de la mujer. Lo hago y estoy dispuesta a morir por la causa siempre y cuando podamos matar a ese bastardo. Así que, ¿cuál es el plan? Volviendo a lanzar su pregunta, esta vez, Zenobia se puso de pie, un brillo de color blanco empezándola a inundar mientras su ropa maltrecha era reemplazada por su traje de batalla negro. ¿Te ves bien en esa ropa? Sona no pudo evitar murmurar antes de que se tapara la boca con sus manos haciendo que Zenobia se riera por su comentario. Gracias. Pero sigo queriendo escuchar el plan. ¿Tienes uno, verdad? Ella preguntó en un tono suave y esta vez Sona le devolvió la sonrisa. Lo tenemos. Y ahora que veo que estás dentro, creo que podemos hacerlo mejor. Caminando hacia la puerta de la sala del consejo estudiantil, Sona abrió la puerta y reveló a su nobleza que había estado esperando a su rey. Zenobia, quiero que conozcas a mi nobleza, estábamos a punto de salir a esperar a Cocabiel, pero ahora que te has despertado, creo que nuestros planes van a cambiar. ¿Estás lista para escuchar? Sona preguntó con una sonrisa, seguida de una mirada de asentimiento de todos los miembros de la nobleza detrás de ella. Lo estoy. Así que díganme el plan de una vez. Zenobia declaró con una sonrisa propia, y la habitación pareció aligerarse con su actitud. Extrañamente y sin que nadie lo hubiese notado, todos se habían sentido en calma y en confianza al escuchar la voz de la chica desconocida. Casi como si no importara el hecho de que la acababan de conocer y que no sabían nada de su historia. Para todos allí, era como si Zenobia IV siempre hubiera sido una de ellos.
Y fue así, como la nobleza del clan Citri, se encontró entablando su primera conversación con la exorcista, mientras repasaba y cambiaban los puntos de su plan, todo con el objetivo de ganar la batalla que estaba por comenzar. Con un sonido casi inexistente, las alas de Cocabiel revolotearon con fuerza, cuando el cuerpo del cadre atravesó la barrera que cubría la ciudad de Kuo. Un pequeño sangoloteo fue el único resultado que las protecciones pudieron tener en el hombre, mientras se rompían detrás de su vuelo. Cocabiel sabía que las protecciones no eran débiles. Sin embargo, al ser el actual portador de la Excalibur y estar rodeado por su poder, una protección de tal nivel no era suficiente para detener su avance. Es allí. Mirando hacia la distancia, el hombre sintió con gran alegría las firmas de poder demoníaco que se habían amotinado con el único fin de recibir su llegada. No podía reconocer a la mayoría, pero había dos firmas de energía que simplemente no podía olvidar. Una de ellas era de la pequeña heredera Citri, mientras que la otra pertenecía a la hija de Barakiel. Nunca antes la había conocido personalmente, pero podía sentir el poder de su padre recorriendo su cuerpo, lo que fue suficiente para saber de quién se trataba. Su última información había sido que la pequeña de Barakiel se había unido al clan Gremori, por lo que su estadía en la ciudad ahora que su maestra había sido regresada al inframundo, era algo que él no esperaba encontrar. Sin embargo, ese hecho no cambiaba nada de su plan. Sus preparativos ya estaban listos y lo único que tenía que hacer era llegar a la Academia Kuo, y entonces todo podría comenzar. Me alegra ver que todo salió a la perfección, mi querido Cocabiel. La suave voz de una mujer resonó por los oídos del cadre y este rápidamente volvió su mirada hacia el origen de la voz. Otis-sama. Abriendo sus ojos con incredulidad, Cocabiel rápidamente hizo una pequeña reverencia mientras miraba a la mujer a la que había dado su lealtad. ¿Qué está haciendo usted aquí? Preguntando en un tono suave, el hombre intentó obtener la respuesta a la pregunta que se estaba haciendo, tan pronto como se encontró con la figura de la diosa dragón del infinito. He venido a cumplir mi promesa, creí que lo sabrías porque fuiste tú quien me lo pidió. Estremeciéndose por la respuesta que su ex maestra le dio, Cocabiel rápidamente se recompuso y se disculpó por su estupidez. Él había sido quien le pidió a su ex maestra que lo observara hasta el final, y su presencia aquí era todo debido a su petición. No tienes que preocuparte por eso, mi niño, simplemente sigue con tus planes. He venido aquí a observarte y eso es lo que haré. Tengo fe en ti. Confío en que lograrás hacer todo lo que me dijiste aquel día. Así que ve, y no te detengas por nada, este será el momento en donde todo cambiará. Tu victoria este día pondrá al mundo un paso más cerca de obtener la salvación que tú les quieres dar. Por esa razón te pregunto, ¿estás listo para empezar? Lanzando una sonrisa cálida con su declaración, Otis esperó tranquilamente la respuesta que Cocabiel le daría. Sabía perfectamente que el cadre ya estaba decidido, pero no hacía daño impulsarlo un poco más. Estoy listo, Otis-sama. Cumpliré mi objetivo, y si así lo deseas, volveré a servir bajo tu mando. Terminando sus palabras con una mirada determinada en su rostro, Cocabiel se dio media vuelta en el aire y empezó a volar hacia la Academia Kuo. Todo sin notar la sonrisa divertida que apareció en los labios de Otis tan pronto como pronunció su última declaración. Él no lo sabía, pero sus palabras habían hecho que la diversión en la dragona estallara por los aires, al proclamar que él saldría victorioso y volvería a estar bajo su control. Pobre tonto. Ella no pudo evitar mencionar, mientras su figura se acercaba a la cima de un edificio y conjuraba un trono oscuro, en el cual procedió a sentarse en espera de que la batalla pudiera comenzar. Él está aquí. Afilando su mirada y con un par de señales con las manos. Sona Citri indicó a su nobleza que se moviera en la formación planeada. Todo estaba listo, su plan de defensa estaba terminado y ahora solo tenían que prepararse para cuando su enemigo hiciera el primer movimiento. Vaya, vaya, vaya. Realmente es una bienvenida en toda regla. Aunque me pregunto por qué la heredera Citri se muestra tan violenta hacia un visitante no hostil. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo no hostil, si estás invadiendo un territorio controlado por la familia Citri y traes contigo la Excalibur, una arma extremadamente mortal para los demonios? Lanzando una mirada mordaz, Sona Citri se acomodó los lentes con una mano. Mientras sus ojos nunca perdieron de vista la figura de Cocabiel. Oh, ¿y cómo sabrías tú que yo tengo la Excalibur en mi poder? Cocabiel preguntó genuinamente curioso, y Sona simplemente se encogió de hombros. Eso no es asunto tuyo. Lo único que debes saber es que estás catalogado como hostil por invadir mi territorio. Ella dijo en un tono frío y sin emoción, provocando que Cocabiel simplemente levantara sus manos en señal de derrota.
Me intriga saber cómo sabías sobre mi más reciente adquisición, pero lo dejaré de lado para centrarnos en tu acusación. Llevándose la mano al mentón, el hombre empezó a hablar de la forma más formal que pudo reunir. Dejando en lado el tema de mi Excalibur. Si te refieres a mi pequeña intrusión sin invitación en tu territorio, no puedo decir que te culpe por pensar que estoy intentando entrar en conflicto con la familia Citri. Un error de mi parte, me temo. No debí haber entrado de esta manera, así que déjame aclararlo. Yo no he venido a pelear. Cocabiel dijo firmemente, provocando que Sona se sorprendiera. ¿No has venido a pelear? Cuestionando con una mirada llena de sospecha al cadre frente a ella, Sona indicó sutilmente a su nobleza que se moviera, mientras Cocabiel centraba su atención en responder su pregunta. Por supuesto que no, pequeña Citri. De hecho, es todo lo contrario. Me encuentro aquí para cambiar el mundo y para hacer eso, realmente solo necesito una cosa. ¿Solo una cosa? Suena demasiado bueno para ser verdad, pero aún así te lo preguntaré. ¿Qué podría ser esa cosa que deliberadamente irrumpiste en el territorio Citri, sin que importara lo que esto podría significar para el tratado de tregua que hay entre los ángeles caídos y los demonios? Ella cuestionó con firmeza, y Cocabiel simplemente le sonrió. Interesante pregunta, y realmente no tengo problema en responderla porque tal vez si te digo mis razones esto pueda avanzar más rápido. Descendiendo hacia el suelo, Cocabiel aterrizó lentamente enfrente de Sona y le dedicó una leve sonrisa antes de responder a su pregunta. La única cosa por la que he venido a esta ciudad es para esperar la medianoche. Simplemente quiero quedarme en la Academia Kuo y observar las estrellas este día. ¿Me permitirías hacer eso? Te prometo que si me dejas, ningún humano o demonio sufrirá algún daño esta noche, puedo prometer eso. Y si mi palabra no es suficiente, estoy dispuesto a hacer un juramento mágico. Estirando su mano cortésmente, Cocabiel esperó pacientemente la respuesta que la heredera Citri le daría. Sabía perfectamente qué clase de mujeres producía la poderosa y noble familia Citri, y no dudaba ni por un momento en que ella elegiría la opción correcta. ¿Qué debo hacer? La pregunta golpeó con fuerza la mente de la morena, mientras miraba la mano extendida que Cocabiel le estaba dando. Esto no fue lo que Riser y Zenobia le habían dicho que Cocabiel haría. Este no era el monstruo lleno de sed de sangre que se le había contado en los libros de historia. No. Nada de lo que sabía tenía alguna similitud con el hombre que estaba frente a ella. Este era un hombre inteligente y calculador que estaba ofreciendo un trato verdadero, y eso era algo que ella no podía ignorar. Su misión como regente ante territorio era proteger a todos los humanos en la ciudad, y eso significaba que iniciar un conflicto con el cadre Cocabiel podría ser un error del que la ciudad no se podría recuperar. Si bien habían estado listos para defender la ciudad de un ataque enemigo del cadre Cocabiel, sus planes no podrían seguir adelante si el enemigo en cuestión no estaba mostrando ninguna señal de querer causar el caos como se les había hecho creer. Fue por esa razón que Sona se encontró en un dilema mental. Por un lado, su mente lógica y responsable le estaba gritando que aceptara el maldito trato, y asegurara la protección de la ciudad al evitar un conflicto en el que muy probablemente serían derrotados o en el peor de los casos, asesinados junto con la mitad de la ciudad. El otro lado, era su parte irracional que quería vengarse de lo que le había hecho a su maestro y a todas las personas que había masacrado en su camino por obtener la Excalibur. Francamente ambos lados eran tentadores y Sona estuvo tentada a elegir la segunda opción, sin embargo. Su lado racional terminó ganando el debate mental y Sona se decidió a elegir la opción que les permitiría sobrevivir y proteger la ciudad. Podría estar traicionando la fe que Zenobia había depositado en ella, pero realmente no le importó. Si su decisión podía evitar un conflicto y salvar las vidas de todos en la ciudad de Kuo, traicionar la confianza de una mujer a la que solamente había conocido por un par de minutos, era algo que ella estaba dispuesta a realizar. Joazep, no puedo permitir que hagas eso. Infinite Rage. Una voz dulce y juguetona resonó por la mente de Sona, y una inmensa ira la empezó a inundar opacando con creces cualquier pensamiento racional en su cabeza. Cualquier intento de resistir la oleada de furia fue disuadido mientras sus sentidos se nublaban y solamente quedaba el deseo de pelear. Jódete Cocabiel. Hice bomb. Enviando una oleada de poder mágico hacia su mano, Sona congeló el cuerpo de Cocabiel y saltó hacia atrás. Formación Delta ataquen. Con una orden fría y sin emoción, los miembros de la nobleza de Sona empezaron con su ataque. Ninguno de ellos esperó que la orden llegara de tal forma, pero no tuvieron tiempo para cuestionar a su rey, ya que Cocabiel explotó con facilidad el hielo que lo había recubierto. Estúpida. Con una mueca de disgusto, Cocabiel miró con rabia a la heredera Citri. En sus manos dos lanzas de luz se materializaron. Yo no quería derramar más sangre.
Pero dado que su rey hizo el primer movimiento y me demostró que no está dispuesta a escuchar a la razón. Lo único que les espera es la muerte. Con un rápido movimiento de muñeca, Cocabiel lanzó ambas lanzas de luz hacia el cuerpo inmóvil de la heredera Citri. Sin embargo, dichas lanzas de luz fueron interceptadas por los caballeros de Sona y posteriormente desviadas hacia la derecha. Creo que fui demasiado suave con ustedes, espero puedan desviar esto. Con un chasquido de sus dedos, 12 lanzas de luz aparecieron en su espalda y fueron disparadas hacia los caballeros que se tensaron ante el ataque entrante. Kiba, Meguri y yo me encargo de esto. Ustedes sigan adelante. Sonriendo ampliamente ante la llegada de su compañera, Meguri y Kiba retrocedieron de su posición y dejaron a Yura para que ésta tomara el ataque entrante. Twinkle Aegis. Mode Barrer. Gritando el nombre de su técnica, un gigantesco escudo de luz apareció frente a ella y las lanzas impactaron en él desapareciendo tan pronto como hicieron contacto. ¿Qué? No pudiendo contener su sorpresa, Cocabiel levantó una ceja con curiosidad ante las habilidades mostradas frente a él. Claramente ese escudo había sido producto de una Sacred Gear, sin embargo, él conocía todos los nombres de las creaciones de su padre y el nombre que la chica acababa de mencionar no pertenecía a ninguna de ellas. Esto era un misterio. Y nada menos que de una Sacred Gear. Pensar en esto hizo que inconscientemente se lamiera los labios con interés, su lado científico asomándose con facilidad al ver algo que él desconocía. No te distraigas. Procellar un fantón. Axel Kick. Girando su cuerpo hacia la derecha, Cocabiel tuvo que mandar su autoridad de armadura hacia su brazo derecho, para detener una patada de una niña que se había logrado meter a través de sus sentidos sin que él lo hubiera detectado. Aún no termino. Explosión Charge. Con un brillo cargado de rojo. La pierna recubierta por una armadura de la chica, aumentó su poder de empuje en el brazo de Cocabiel, lo que provocó que su guardia se rompiera y la chica lo hiciera retroceder 7 metros hacia atrás, mientras aún estaba de pie. ¿Qué es esa Sacred Gear? Cocabiel se preguntó con curiosidad, sin importarle lo más mínimo la forma en la que había sido obligado a retroceder. Sin duda. Lo que la niña tenía en sus piernas era una Sacred Gear, no obstante, era una herramienta sagrada que él no conocía, lo que llevó a que su curiosidad aumentara aún más. ¿Dónde conseguiste eso? Él preguntó tranquilamente mientras empezaba a caminar lentamente hacia la mujer. Necesitaba tocar esas piernas. Necesitaba estudiar esa Sacred Gear al igual que la de la otra niña. Tenía que saber de dónde habían venido. Trueno sagrado. Repentinamente y sin que Cocabiel lo hubiese esperado, un gigantesco rayo de luz amarillo fue impactado sobre su cuerpo haciéndolo desaparecer por unos momentos ante la luz cegadora que el rayo provocaba. Sagi, Kiba, Meguri, les toca. Gritando sus órdenes. Sona se sentó en el suelo y se envolvió en un aura azul. Tenía que reunir su poder demoníaco para usar la técnica que había estado entrenando. El problema con esto era el tiempo que tardaría en reunir su poder y para eso necesitaba una distracción, una que sus miembros de nobleza le brindarían para poder dar un buen golpe. Swordbeard, Olieraser, Flame de Lete. Invocando sus espadas más poderosas. Yuto Kiba se lanzó en un boom de velocidad hacia la figura de Cocabiel que se estaba revelando a medida que el rayo perdía poder. Naturalmente, Cocabiel vio su acción y creó una espada de luz para entrar en un combate cerrado 1 a 1. Normalmente, esto sería algo que el caballero disfrutaría, sin embargo. Ahora mismo no podía darse el lujo de respetar su honor. Tenía una misión que cumplir y una recompensa que obtener si lograba que todo esto pudiera funcionar. Su rey se lo había prometido cuando crearon este plan. Él solo tenía que hacer esto correctamente y la oportunidad de destruir la Excalibur sería entregada en sus manos. Y finalmente vengaría a sus amigos, y completaría el objetivo por el que había estado viviendo todos estos años. Sonriendo oscuramente, Kiba se detuvo repentinamente en su ataque y lanzó sus espadas hacia Cocabiel. Sorprendido y tomado por la guardia baja, Cocabiel tuvo que girar su cuerpo hacia la izquierda para esquivar los proyectiles arrojados hacia él. Podía haber desviado su trayectoria con su espada de luz. Pero dudaba seriamente en que la cosa pudiera resistir las espadas del caballero, por lo que simplemente decidió esquivar. Blazer Shining, Counter Samurai Balance. Tan pronto como giró su cuerpo, Cocabiel se encontró siendo atravesado e inmovilizado por 4 samuráis de armadura negra que lo tenían rodeado. Bastardos, aléjense de mí. Molesto por haber sido atrapado y dañado por un truco tan simple. Cocabiel estuvo a punto de liberar una oleada de energía para alejar a sus enemigos de su cuerpo. Sin embargo, cualquier intento de hacer esto fue frustrado cuando 4 líneas de energía azul se incrustaron en su pecho, absorbiendo por completo el poder que estaba a punto de liberar.
Oh pequeño, no te vas a librar de esa atadura. Un chico de cabello rubio se jactó con diversión, mientras daba a conocer su presencia a unos cuantos metros cerca de Cocabiel. Así que tú eres el mocoso que tiene un fragmento de vitra. No puedo decir que me sorprende tu apariencia, parece que Drake tuvo un mejor portador. Burlándose del chico recién llegado, Cocabiel le lanzó una mirada burlona haciendo que Sagi se irritara. Bastardo, voy a... Sagi, cálmate. Él está tratando de que pierdas la concentración. Tu poder es lo único que evita que se libere de la técnica de Meguri. Kiba dijo, poniendo una mano sobre el hombro de Sagi. Tienes razón, amigo. Lo siento, disculpándose por lo bajo. El rostro de Sagi cayó en una mirada abatida antes de que Akeno llegara a su lado y le plantara un beso en la mejilla. Akeno-san, tartamudeando el nombre de la recién llegada, el rostro de Sagi se puso rojo de vergüenza. No, ¿por qué? Él balbuceó nervioso, y Akeno simplemente le sonrió. No me gusta ver a mi querido Koai abatido. Además, también puedes tomar eso como una forma de motivarte a mantener el agarre sobre Cocabiel. Ella dijo con una sonrisa. Y la emoción empezó a burbujear en el pecho del rubio. Lo haré, Akeno-san, ese bastardo no escapará de mi agarre. Él dijo firmemente con su voluntad endurecida, antes de que la risa maniática de Cocabiel empezara a sonar con fuerza. ¿Detenerme? Ja. En 1000 años, mocoso tonto. Ni siquiera he usado el 10% de mi poder. La única razón por la que no los mato en este segundo es porque quería guardar la mayor cantidad de poder para lo que pasara a la medianoche. No obstante, sus acciones y comentarios me han hecho enojar y ahora estoy matándolos en este instante. ¿Autoridad del gobernante? Repentinamente y sin que alguno de los presentes lo hubiese esperado, una inmensa presión azotó el área de combate y todos los involucrados cerca del cadre se arrodillaron sin poder resistirse. ¿Qué es este poder? Kiba, Akeno y Sagi jadearon al mismo tiempo, mientras luchaban por ponerse de pie. Yura y Meguri se habían desmayado tan pronto como la presión lo azotó. Mis niños, es un poder que ninguno de ustedes conoce. Un poder que los ángeles y ángeles caídos podemos despertar. Algo que ustedes, meras hormigas, jamás podrán soñar con alcanzar. Desabotonando la gabardina negra sobre su cuerpo, Cocabiel se la quitó y la arrojó al suelo, quedándose únicamente con una camisa de manga larga color blanco sobre su pecho. Ahora, ya que ustedes arruinaron mi ropa, no les daré una muerte rápida. Me aseguraré de que la luz de mis lanzas los queme lenta y dolorosamente. Porque eso es el destino que ustedes merecen ante un ser superior como yo. ¿Autoridad del gobernante? De un momento a otro, la presión sobre el cuerpo de la nobleza de Sona se esfumó y lo siguiente que ellos tres supieron fue el sonido de chispas que sonaba por el aire. ¿Quién se atreve a desafiarme? Cocabiel gritó furioso, mientras sentía como otra autoridad del gobernante le hacía frente. Oh querido Cocabiel, ya deberías saber quién soy. Con un grito lleno de rabia y furia seguido de un destello amarillo, Cocabiel tuvo que esquivar un corte que le habría cortado la cabeza. Tú. Él dijo furioso y un poco sorprendido al reconocer a la figura que se había parado detrás de él. ¿Me extrañaste, bastardo? Una mujer de cabello azul vestida con una armadura de color plateado se paró detrás de Cocabiel y lo miró fijamente, sus ojos denotando la rabia y el odio que contenían. Zenobia IV. Cocabiel murmuró con fastidio en su voz y una sonrisa diabólica inundó su boca. Veo que sigues viva y que sigues intentando oponerte a mí. ¿Acaso tienes tantas ganas de encontrarte con tu querido compañero en el más allá? Él se burló con una sonrisa llena de locura y el rostro de Zenobia se deformó en un ceño fruncido. No te atrevas a hablar de él. Ella amenazó mientras una aura de color dorado explotaba de su cuerpo. Oh, ¿y qué me vas a hacer? Tu poder no es el mismo que cuando estaba él. Ahora ya no puedes rivalizar conmigo. No importa lo que hagas o cómo luches, soy más fuerte que tú. Y nadie aquí me puede vencer. Declarando con una sonrisa arrogante, él empezó a tornarse los nudillos, mientras se preparaba para luchar de frente en contra de la exorcista. Te di muchas oportunidades de unirte a mí, y todas las desaprovechaste. Incluso ahora, podías haber renunciado a esta lucha y regresar al Vaticano para vivir la vida que te quedaba y aún así, decidiste volver a por mí y desperdiciar la poca suerte que te quedaba. Una pena me temo, pero ya no tendrás otra oportunidad. Vas a morir aquí y ahora. Pudiste escapar una vez, 2 veces no volverá a suceder. Recubriendo sus puños con autoridad del gobernante, Cocabiel estaba listo para lanzarse en contra de Zenobia.
Sin embargo, las palabras que ella pronunció lo hicieron quedarse en su lugar. Sé muy bien que no puedo vencerte yo sola, es por eso que hicimos este plan. Con un chasquido de sus dedos, círculos mágicos aparecieron debajo de Cocabiel, y gruesas cadenas de energía atraparon brazos y pies del ángel caído que no pudo reaccionar. ¿Una barrera de runas? ¿Cómo fue posible que haya pasado algo como esto? Cocabiel pensó para sí mismo, mientras tanteaba el poder de sus ataduras. Eran fuertes. Probablemente serían capaces de retener a un cadre de Grigori. Una pena que él no fuera simplemente un cadre. Sonriendo oscuramente, Cocabiel le dio una sonrisa de victoria a la mujer frente a él. Inútil. Todo lo que haces es inútil, esto no me puede detener y ahora voy a... Shika y Yoketsu. De un momento a otro, los sentidos de Cocabiel se activaron gritando peligro. Algo había pasado. Algo peligroso, pero no podía identificar qué era lo que había sucedido. Nada estaba mal, no había picos de poder, tampoco un cambio en el área. Entonces, ¿qué había sido lo que...? Finish Cold. Sin poder terminar su pensamiento, el cuerpo de Cocabiel se congeló por completo. No era que hubiese sido atrapado en un glaciar de hielo. No. Su mismo cuerpo se había vuelto azul y un frío bajo cero irradiaba de él. Funcionó. Una cansada y agotada Sona caminó hacia donde Zenobia estaba parada. Lo hizo Sona. El bastardo está muerto. No siento su firma mágica, tampoco está irradiando calor. Nuestro plan funcionó. Hemos derrotado a Cocabiel. Tan increíble como esa simple declaración podía sonar, Zenobia aún no creía que hubiesen ganado de una manera tan fácil. Su voz se había quebrado cuando dijo lo último y ahora que esas palabras resonaban por su mente, se permitió derramar las lágrimas que no había dejado salir por la pérdida de sus camaradas. Yo, lo siento. No debo. Tratando de cubrir su rostro con sus manos, Zenobia intentó ocultar el hecho de que estaba llorando. Simplemente no quería parecer débil, no quería que nadie viera su dolor. No tienes que avergonzarte por llorar, Riser me contó todo lo que les sucedió. Está bien llorar ahora. Sona dijo con una mirada comprensiva y apretó el hombro de la mujer. Podía no conocerla tan bien como quisiera, pero su maestro había hablado de todo por lo que había tenido que pasar y lo menos que podía hacer era mostrar un poco de simpatía por la mujer. Gracias por tus palabras, pero ahora no es momento de que libere mis emociones. Debemos ver qué haremos con el cuerpo de Cocabiel. Cierto, no podemos dejarlo aquí. Llevándose una mano hacia su mentón, Sona empezó a pensar una forma de poder mover el cuerpo del caído. Lo normal sería usar un círculo de teletransporte, pero prefería evitar causar cualquier daño al cuerpo, al menos hasta que pudiera entregarlo a su hermana o algunos de los Maous. Entonces, si los círculos de transporte estaban fuera, la única opción sería cargarlo manualmente, y sus súbditos apenas se estaban recuperando de la habilidad que Cocabiel había usado. Lo que significaba que al menos el cuerpo estaría unas horas más en este lugar. Podría ser un problema si alguien ajeno al mundo sobrenatural lo viera, pero con la medianoche a escasos 10 minutos de llegar, dudaba seriamente que eso fuera algo que pudiera pasar. Zenobia, ¿sabes qué? No lo pensaré más, estoy agotada y lo mejor sería que todos nosotros vayamos a descansar. Volveremos por el cuerpo dentro de 2 horas. Hasta entonces todos nosotros deberíamos. Crujido. Salpiqueo. Un quejido ahogado y el calor de la sangre inundando su cara. Fue todo lo que pudo captar, cuando la figura de Zenobia apareció frente a ella, justo a tiempo para ver cómo su brazo derecho era cortado limpiamente desde el hombro hasta la cintura. Zenobia. El grito en conjunto de la nobleza aún consciente de Sona, fue lo único que hizo que la heredera Citri volviera en sí, y pudiera ver al responsable de lo que había sucedido. No puede ser, esto no es posible. Murmurando con miedo poco contenido, Sona observó con pavor, como el cuerpo de Cocabiel cubierto con una armadura negra la miraba con unos fríos ojos con un extraño patrón morado en espiral, mientras sostenía una espada dorada que había cortado limpiamente el cuerpo de la exorcista. Oh Sona, si es posible. Esa fue una jugada magnífica y muy sucia de su parte. Nunca hubiera creído que tú podrías tener una técnica tan mortal. Contigo es la tercera vez que alguien me sorprende de esta manera. Una pena. Que hubiera sido cuando ya era el portador de la Excalibur. Retrayendo su espada, Cocabiel la guardó en su cintura y empezó a elevarse en el aire, todo mientras una inmensa presión de poder era dejada caer sobre el cuerpo de todos los aún conscientes. No creí que usaría esto contra ustedes, pero tú Sona Citri. Te has ganado morir por la Excalibur. Siéntete honrada, porque tu poder te ha dado esta muerte tan gloriosa. Sacando nuevamente su espada de la funda, Cocabiel la apuntó hacia el suelo.
en donde los miembros restantes de la nobleza Sitri ya se habían reunido alrededor de su rey. 0. Cocabiel susurró fríamente y un gigantesco punto rojo se formó en la punta de la Excalibur por unos momentos, antes de ser disparado hacia sus enemigos. Este ataque era una combinación de la energía sacra mezclada con el poder de la Excalibur. Sería la primera vez usando este ataque y Cocabiel estaba ansioso por saber hasta qué punto podría destruir. Solo necesitaba un segundo más y todo se mostraría ante él. Divide, divide, divide. Divide, 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 divide. Wost, wost. Wost. Wost, 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 wost. Wost, 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 Dragon Shot. El sonido de dos voces seguidos por un rayo de energía verde, colisionó con el poder lanzado por Cocabiel. El choque duró poco más de unos segundos provocando una explosión que generó una gigantesca nube de humo, que obstruye la visión de Cocabiel. No obstante, podía ver perfectamente quiénes habían sido los responsables de detener su ataque, y cuando el humo finalmente se disipó, él pudo ver a los dos dragones celestiales parados enfrente de la heredera Sitri, usando sus balances Breaker preparados para luchar. Ver a los dos enemigos predestinados el uno al lado del otro, preparados para enfrentarse a él como un equipo, hizo que una sonrisa divertida adornara sus labios. Nunca pensó ver esta escena ni en sus más remotos sueños y ahora que la estaba presenciando frente a él, no pudo evitar emocionarse por saber qué tipo de pelea los dos le brindarían. Después de todo, uno de ellos era un demonio altamente poderoso con la sangre del Lucifer original recorriendo sus venas. Y el otro era un dragón completo, un humano que renunció a su humanidad con el único fin de sobrevivir al lugar al que él mismo lo había mandado. Sí. La batalla que estaba por comenzar sería algo que él disfrutaría, una batalla que nunca antes se había visto estaba por empezar. Los dos dragones celestiales versus el portador de la Excalibur. Un combate que estaba seguro que sería recordado por muchos siglos por venir. Y eso lo había emocionado. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a su experimento, pero nunca pensó que lo haría junto con su otro trabajo. La idea de esto fue excitante y provocó aún más la anticipación de la batalla. Pero él esperaría. Él no sería quien diera comienzo a este enfrentamiento. Esperaría a que ellos dieran el primer movimiento y cuando eso hubiera sucedido todo comenzaría. Uchiha Sasuke estaba desconcertado. No. Esa no era la palabra que estaba buscando. Él era absolutamente incrédulo ante la vista que tenía frente a él. Segundos atrás había estado en los brazos de Serafal, a punto de liberar toda la energía acumulada en su cuerpo, y ahora estaba parado en una montaña elevada, observando una vista que él nunca creyó que volvería a ver. Esto no podía ser real. Frente a él estaba Konoha. Un lugar que ya no existía. Un lugar que no debería estar allí. Y aún con el hecho firmemente arraigado en su mente, Sasuke no pudo contener los sentimientos de nostalgia que empezaron a surgir desde el fondo de su pecho. Sintiéndolos fluir cada vez más, su mano voló rápidamente hacia su pecho, y lo apretó con fuerza. Este lugar no era real, se dijo nuevamente en su mente. Él no podía permitir que sus sentimientos internos nublaran su juicio. Él tenía que regresar a su hogar en la ciudad de Kuo, y arreglar todo el daño que había hecho. Podría estar nuevamente en Eden Leaf, pero este ya no era su hogar. No lo había sido desde que lo abandonó cuando fue en busca de Orochimaru, y no lo volvería a ser simplemente por estar aquí. Debía encontrar la manera de volver a casa, y para eso sabía perfectamente que tendría que adentrarse en el pueblo una vez más. Algo en el fondo de su mente le decía que esa sería la única manera de poder salir de esta ilusión. Porque simplemente no podía ser nada más. Algo había sucedido después de que su energía hubiera explotado de su cuerpo y él estaba decidido a averiguar lo que había pasado. Y una vez descubriera lo que quería, él volvería a Kuo y viviría la vida tranquila que tanto quería. Fin.